Bienvenidos y bienvenidas a su programa Saberes y Tradiciones Ubaquenses de nuestros adultos mayores. En esta oportunidad nos encontramos con nuestra querida Benedicta Matías Ortiz, quien es un gran personaje acá en el municipio y ha contribuido en temas de liderazgo, empoderamiento y demás, en cuanto no solamente desde su trabajo y participación en todo el eje de la política y demás, sino también en cuanto al eje de la escritura, quien le apasiona un montón todo este tema de la literatura. Y bueno, doña Benedicta actualmente es una de nuestras adultas mayores que se encuentra en el Centro de Protección El Cacique, oriunda del municipio de Ubaque, de la vereda de Cacique. Doña Benedicta, me gustaría que nos contara su merced cómo inicia esa pasión por participar en todos los temas de la administración pública, su merced en su eje como concejal y demás. Sí, buenas tardes, señoras y señores. Gracias aquí a la doctora y aquí a nuestra camarógrafa que vienen a esta entrevista. Ya todo el público en general que me ve y me escucha. Un saludo especial, muy patriótico. Bueno, sí, es tanto habría que hablar. La pasión por la política, siempre fui enemiga de participar en política, pero así son las cosas. Un día me puse a pensar, a cambio de criticar que hay ladrones, que el otro, sería mejor participar en ella, en la política, a ver qué se puede aportar. Sí, efectivamente, duré 16 años como concejala. No logré hacer todo lo que quería, por una parte porque no encontré apoyo. Y por otra parte, pues ya cuando me flaqueó la salud, porque yo sufrí una ACV. Por eso estoy aquí, gracias a Dios, en este glorioso hogar. La política, pues que es el arte de gobernar, digamos, me apasionó siempre. Pero me siento que me fue bien, porque traía experiencia en procesos administrativos, ya que trabajé 20 años en la división financiera y administrativa del Departamento Administrativo de la Función Pública. También me preparé un poquito para ser concejala, hice en la ESAP un diplomado para poder ser concejala y eso vine y lo apliqué en Ubaque. Eso en cuanto a la política. Doña Benedicta, me gustaría también, dentro de ese rol que tuvo como mujer, abriendo caminos en todo el eje de ser concejal también acá en el municipio como una de las pioneras, su merced, ¿qué le podría compartir a los jóvenes y a las jóvenes en cuanto a por qué deberían participar dentro de estos escenarios que aportan a la construcción del municipio y pues de una mejor sociedad? Bien, de la juventud esperamos todo. Que los invito a preocuparse por escribir la historia. Hoy en día entrevista a uno personas, caray, y no recuerdan qué es la Carta de Jamaica. Triste. Hay que estudiar historia, pero también, como tenemos río y laguna, a investigar la parte como ambiental de la laguna y del río Palmar. Hay mucho por hacer y en las veredas altas, como por ejemplo en San Roque, a los biólogos, estudiantes de biología y estudiantes a investigar sobre las especies endémicas que hay allí, como por ejemplo la lombriz forcha. Ustedes, juventud, son el porvenir de la humanidad. Ojo, mujeres, nosotras tenemos que hacer grandes cosas por la humanidad. Recuerden que nuestro género lo están tratando de acabar, de suprimir, de quemar en laboratorios clandestinos. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy inteligentes, todas. Y tenemos grandes cosas por hacer, porque así lo ha ordenado el gran Dios a través de la naturaleza. Entonces, escribir, cantar,
tocar instrumentos, pintar estos bellos paisajes que hay en este pueblo y en otros. Es decir, muchas cosas, porque de lo que hace una comunidad depende la grandeza de los municipios, de los departamentos y de las naciones. En este caso de esta gloriosa nación que la llamo Colombia, grandeza de América, ustedes, juventudes, tienen que agigantar ese calificativo, estudiando, haciendo ciencia, haciendo economía y grandes cosas. Jóvenes hombres, olvídense un poquito de licor. El alcohol, por ahí escribí un libro sobre eso, el alcohol no es buen amigo de nadie. Así, a grande rasgo, las invito y los invito a engrandecer el nombre de este pueblo, repito, y la dignidad humana. Bueno, doña Benedicta, gracias por este mensaje muy valioso. Realmente asuma y aporta a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes del municipio, y no solamente acá del municipio de Ubaque que nos están escuchando, sino en los diferentes lugares. Doña Benedicta, cuéntenos, su merced, lo más importante en su proceso como líder comunal, porque sé que fue una excelente líder y definitivamente esto lo transmite también a través de ese conocimiento y en sí del dialecto que tiene, de los saberes que tiene, y adicionalmente de cómo nos empodera y cómo nos motiva hoy a los jóvenes y las jóvenes a tomar, como dicen por ahí, las riendas y a participar y a querer buscar transformaciones sociales, porque eso también es lo que se busca, generar cambios positivos que aporten a la construcción pues de un mejor municipio, de una mejor sociedad y demás. Entonces, concluyendo la pregunta, doña Benedicta, ¿qué nos comparte en esa labor, en ese papel como líder comunitaria que su merced desempeñó y sigue desempeñando y siendo inspiración para tantos jóvenes y también para tantos adultos mayores? Bien, compartirles, mucho quiero compartirles. A ustedes, a toda la comunidad. Estoy a punto, sí, de que se logre editar mi último libro escrito. Pero antes de esto, yo dejé otras obras escritas. Pues los logros fueron muchos. Me siento dichosa de haber trabajado con las juntas de acción comunal. Yo trabajé 4 años con ellas, me fue bien, porque al campesino y a toda la gente hay que enseñarle a conocer la ley, parte de nuestra Constitución, y los derechos. ¿Dónde nacieron las juntas de acción comunal? Pues en Chocontá. Bueno, y así, y todos a unirnos, los invito a unirnos todos las comunidades para sacar adelante el progreso y desarrollo de las veredas. Comencemos desde lo comunal. Recordemos, se me viene ahorita el nombre de por ejemplo, un presidente de Estados Unidos que no era mucho de mi lado, pero lo fue, un comunal, se llamó Jimmy Carter. Él trabajó y en últimas murió trabajando en el campo, después de ser presidente y Nobel de Paz. Eso que quiero compartirles, me voy satisfecha, como dijo Pardo Leal, si la muerte me sorprende ya me iría muy contenta, porque trabajé con los comunales, los asesoré, les dije que no se dejaran engañar, se les más o menos se les ilustró sobre qué era un EOT, esquema de ordenamiento territorial, que era una actualización catastral, para que no se asustaran el día que tocara hacerlo en Ubaque. Bueno, y otros saberes. Bueno, doña Benedicta, aquí totalmente es acorde y pertinente mencionar también en temas de cómo la acción comunitaria debe primar sobre el bien individual y cómo a partir de
de este tipo de metodologías y más allá de metodologías de accionar, debe ser prioritario y debe ser necesario y base en la administración pública, ¿no? Y bueno, doña Benedicta, cuéntenos en dónde encontramos esas grandes obras que su merced nos cuenta que ha escrito. En algún momento tuve la oportunidad de leer algunos apartados de los libros de doña Benedicta y bueno, realmente tienen un interés, y aún más lo que llama la atención, doña Benedicta, es que su merced aún siga escribiendo, aún está a puertas de sacar otro libro. Bien, qué pregunta tan bonita. Siempre para nosotros los escritores nos gusta que les contemos, que nos pregunten algo. Bueno, yo desde niña, que mi trabajo era ordeñar y echar asadón en mi vereda, me llamó la atención escribir cosas, pero como en ese tiempo, los años 60, no había papel, no habían cuadernos, y más aún en un hogar tan pobre, tan humilde en el que nací, pero solo tenía la suerte de medio leer por ahí en los papeles que llegaba envuelto el chocolate y la panela. Entonces yo como que me nació eso de querer escribir cositas, y escribía cuando mi mamá me mandaba a ordeñar la vaca clavellina. Pues yo me ponía a escribir en las pencas de fique con un palito y algo que tuviera filito. Yo escribía cositas en las pencas de fique. Ya cuando me volví adulta, no digo que cuando grande, porque yo no fui grande jamás, entonces ya como que comencé a pensar en que algún día tenía que escribir, pero ¿cómo lo iba a hacer, por Dios? Pues algún día leí el periódico El Tiempo y encontré una página que dice Correo del Tiempo, y leí algo de un artículo de una persona por allá sobre interés general, un tema. Pues yo también hice lo mismo. Dije, yo una campesina, que se van a sacar mis cosas. Poquito a poco se me fue como agrandando la idea, pero a la vez por mis andares en los toros, porque fui novillera. Entonces me fui para Bogotá. Ya llegué a trabajar al Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy Función Pública, y entonces ya estando allí hubo muchas compañeras de trabajo, doctoras, asesoras, secretarios, que me animaron mucho. Y bueno, ahí comencé en 1984 aproximadamente a escribir artículos para el periódico El Tiempo, y bajo el seudónimo de María Cano. María Cano había sido el nombre que llevé de novillera. Entonces comenzaron a salir. Yo nunca creí eso. Para mí fue una sorpresa. Recuerdo que escribí un artículo que decía toreros políticos, y yo me acuerdo del tema. También las Malvinas, que fue cuando la Argentina tuvo el problema y las Malvinas también, y todos, pues la mayoría salían, y cuando no salían el domingo, y cuando no salían, entonces ya las doctoras bajaban a mi oficina. ¿Y qué pasó, Benedicta? ¿Es que le acabó el tema? Mire, a ver. Y así comencé. Después, entonces, yo quería como sacar un libro, pero ¿con qué oportunidad? ¿Qué? Entonces vino por allá del 1989 al 90, Colcultura, antes Ministerio de Cultura, pues se hizo unos eventos a nivel nacional que se dijo Programa CREA, una expedición por la cultura. Entonces ya yo participé en reuniones de gestión cultural, reuniones y más reuniones con Colcultura, y convocamos aquí a la comunidad, porque venía otro hecho ahí. Uva, que sufría unos lutos más tristes, porque recién habían matado al doctor Jaime Pardo Leal. Entonces, bueno, ya hubo el primer programa CREA aquí en Ubaque, a literatura para muchas cositas, pintura, y yo participo por primera vez con un libro, ahí muy simple, muy poquito, y el título que le puse fue Ubaque, hechos y personajes. Ahí cuento algunos hechos y personajes como el hombre rana José M. Ortiz Forero,
como el mismo Augusto Mora, que trabajó para electrificar Centro Afuera y otras veredas, y otros líderes que hoy ya son pensionados, ya son estables iguales de viejos a mí. Y después, ese libro, Colcultura nos llevó a la municipal de CREA, a Fosca, y salió seleccionado mi libro y otras obras, como 23 cultores salimos pues ganando con nuestras obras. De ahí nos llevaron al departamental CREA, que fue en Biotá. Luego fuimos a la mesa, ya allí iban mujeres copleras y yo con mi libro y pasaba. Después entonces nos llevaron a Bucaramanga y yo con mi libro, pero yo no iba sola porque llevábamos cantidad de cultores de Ubaque, y allá pasó mi libro. Ya se acababa ahí porque era el regional, quedaba el nacional. Entonces el nacional CREA se hizo prácticamente con los que habíamos pasado, lo hicieron en la Casa de Poesía Silva, y yo presenté mi libro, Ubaque, Hechos y Personajes. Pero en Bucaramanga, el caso, cuando me calificó las personas, yo no me daba cuenta, que me preguntaban de lo que había en el libro. Ese libro habla, por ejemplo, del túnel secreto que hay entre la laguna y la cima del Cerro de Guayacundo. Cuéntenos cómo es eso, doña Benedicta. Bien, con mucho gusto, María. Bueno, se supone que los indígenas tenían un camino subterráneo, claro, entre la laguna, allí en la vereda del Cacique, y que ese túnel sale a la cima del Cerro de Guayacundo. Yo oía el cuento, pero para sacar el libro, yo tenía que ir a mirar al cerro. Pues un día, solita, yo con mi cámara, el perro y una linterna y un lazo, me fui a ver qué podía hacer. ¿Sola en la noche? No, eso fue en el día. Yo dije, ay, Dios mío, la noche hubiera sido un rato, Dios mío, grandísimo. No, porque hubiera sido con mucho frío. Pues me fui, encontré el hundimiento en el cerro. Hay 2 hundimientos, ahí están las evidencias, y no había mucho monte. Entonces me puse y rocé los helechos por un lado y fui bajando hasta donde pude. Solita me amarré el lazo a una mata de aguaquín y me fui bajando, y el perro de arriba me miraba. Y allá entonces, claro, encontré las evidencias que la mano del hombre había pasado por ahí. Pero más abajo, a unos 3-4 metros, el túnel está tapado porque la gente, los antiguos, los abuelos, tuvieron que tapar eso porque el ganado se iba allá y se mataba. Y allí, entonces, al lado de la laguna está también donde se puede uno meter a siempre varios metros y ya no puede seguir más. Pero ahí sigue el túnel, ahí sí. Sí. Doña Benedicta, también cuénteme, mi amor, en cuanto a cómo eligió el nombre de María Cano para ser autora de los diferentes artículos y columnas que escribió en el periódico El Tiempo en su época. Sí, resulta que pues a mí, mis padres no me dieron sino primero de primaria. Después de haberme ido de Ubaque, yo quería seguir estudiando, pero ¿dónde? Al llegar a Ubaque, a Bogotá, lo que me dediqué fui a vender cigarrillos y dulces en la puerta de la Universidad del Rosario. Estando ahí me dio por que estudiar de noche el bachillerato. Entonces fue así, hice papeles y todo, y en el barrio Musú se creó el Colegio Nacional José Mario Obando. Yo fui una de las cofundadoras, con unos más o menos 40 profesores muy capaces del Estado. Y bueno, ¿qué pasó allí? Resulta que ya fundamos el colegio, comenzamos a trabajar y yo pues a validar el bachillerato, la primaria o hacerlo. Entonces el rector dijo que para la primaria que me la validaban, me hicieron un examen y continué ya. Hice mi primer bachillerato presencial, segundo, tercero, cuarto, y estaba haciendo quinto cuando accidente toreando. Bueno, pero entonces en el primer año, ahí, la profesora de geografía y otros profesores y alumnos organizaron el Día del Profesor.
el día del profesor y la profesora de geografía, que no sé dónde estará, Beatriz Argüello, ella me dijo: Benedicta, alístese porque la vamos a poner a participar el día del profesor. Léase, jálese un discurso de alguien. Yo en ese tiempo, sin tener idea de Gaitán, ni de María Cano, ni de nada, pero dijo, y me dieron harto tiempo de plazo. Pues claro, voy por la carrera 10ª y a la de arriba vi un libro que decía María Cano, mujer rebelde. Pues lo cogí, lo compré. Ay, María Cano, que su nombre fue María Los Ángeles Cano, fue la creadora de las 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para estudiar. ¿Y ella de dónde era? ¿Colombiana? Colombiana, de la familia Cano, hija de don Guillermo Cano y la señora Amelia de Cano. Bueno, eso es para recordar. Entonces, bueno, pero no convencida, es decir, quería como un discurso de ella, decirlo ese día, pero también llegó a mis manos en la biblioteca Luis Ángel Arango. Fui a averiguar sobre Jorge Eliezer Gaitán, a ver quién era él, y encontré en uno de sus libros el discurso Oración por los Humildes, que la dijo en Manizales, en el sepelio de 20 profesores que los mató el Estado. Y entonces él dijo allí: compañeros, bienvenidos todos a las honras fúnebres de las vidas que hoy lloramos. Y algo más, pues me fui con ese discurso y claro, lo expuse en tarima del José María Obando ante unos 1.500 estudiantes nocturnos de primero y unos 40 profesores. Entonces ahí ya no me decían Benedicta. Desde esa noche ahí me dijeron María Cano. María Cano. Y así es la historia como surge María Cano, sí. Es el seudónimo que su merced, empleó en su entonces. Literatura. Pero también después, cuando don Antonio Encinales me hizo la prueba para ver si podía ser novillera, si era capaz, y lanzar la publicidad de mi debut, que fue en Guatavita, buscamos un nombre pegajoso. Las toreras me han dicho que la faraona, que la capitana, que no sé qué. Y entonces yo le dije, pues otro nombre es María Cano, que me llaman en el colegio, y así quedé. Y por eso en mis carteles donde actué como novillera también aparecí como María Cano. Bueno, interesante. Bueno, doña Benedicta, queremos agradecerle inmensamente por compartirnos las experiencias, los saberes que su merced ha tenido la oportunidad de transitar a lo largo de su vida, y también estos mensajes de no más que de motivación para toda la juventud. Y bueno, inmensamente los seguimos invitando a que nos sintonicen en Saberes y Tradiciones Ubaquenses en el canal de YouTube y adicionalmente a través del Facebook de la Alcaldía Municipal de Ubaque. Perdón mía, claro, yo quisiera también comunicarles de otras obras que escribí fuera de Ubaque, hechos y personajes. Siempre me pregunté por qué de padres buenos nacen hijos malos. Escribí mi obra Diferencia Genética. No fue fácil. No fue fácil meterme en un tema como científico, pero hay. De ese libro, Diferencia Genética, donde más vendí fue en Pereira. En Pereira. ¿Cómo llegó a Pereira, doña Benedicta? Bien, había tenido un jefe cuando el tiempo del señor Gaviria, que fue presidente, había tenido todos mis jefes que eran paisas y me estimaban. Entonces ellos, hubo uno, dicen que era enamorado de mí, pero yo no sabía. Y después lo supe muchos años después. Entonces después lo nombraron secretario de Educación de Risaralda. Cuando yo saqué el libro, ese Diferencia Genética, entonces me acordé que él estaba en ese cargo y me fui para que me ayudara a vender. Y precisamente llegué allá, lo encontré, nos saludamos y todo. Él es muy serio, entonces, y yo muy seria también.
Entonces él la autorizó a la biblioteca de allá y me compraron 25 unidades. Sí, allá, y se vendió, como estuve en la Feria Internacional del Libro, no recuerdo de qué año, entonces también se vendió varios de estos libros, se vendió para gente de los Estados Unidos. Sí, y así, y bueno, pero antes había escrito Vida y Pasiones de una torera, siempre en la oficina, desde las directivas hasta la secretaria, las señoras de la cafetería, me decían: Benedicta, escriba un libro sobre usted. Bueno, y al fin lo hice. Entonces me decía, bueno, lo hice, pero no tuve con qué editarlo. Entonces fui y además ya estaba en política, y aquí en Ubaque corría mucho peligro, porque había ese gran peligro contra la gente de la Unión Patriótica, y yo pertenecía a ese partido. Entonces me fui a la gobernación, yo estaba de secretario de Cultura, el doctor J. Mariano Arbeláez, que fue un poeta, y me ayudó mucho, y la gobernación lo editó. De eso hay 25 unidades, me compró la Biblioteca Nacional. Y están en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la Academia Colombiana de Historia y en todas las bibliotecas públicas de Bogotá. Después de eso, trabajé con la administración de Ubaque, y el alcalde de turno me ordenó, a través de mi jefe, que era la doctora Yamile Gómez Zambrano, me ordenó que escribiera la historia del carnaval y de la danza del fique en Ubaque. Eso tiene su propia historia también. Eso tiene porque esto es mucho los episodios, lo que ha sucedido. Entonces lo escribí, como Dios me ayudó. Está escrito, no se pudo editar porque pues no tenía rubro para eso, y eso está en la Secretaría de Desarrollo Humano y Cultural. Ahí está. Entonces, para que ojalá alguien lo ajuste, lo edite, y dice, el título es Historia del Carnaval, de la Alegría y la Danza del Fique en Ubaque. Eso, para hablar de eso, es muy largo también lo que hay que decir. Y entonces eso de oficio quedó ahí. Después fue cuando ya quería escribir algo más, porque tenía muchos temas. Pero fue cuando salió en el 2020, que volví a ser concejala. A principios me conmovió mucho la pandemia, y salió una convocatoria del Ministerio de Cultura. Yo participé y me dieron un premio económico, pero tenía que escribir algo, hacer algo relacionado con el coronavirus, con el virus que azotaba a la humanidad en ese momento. Pues yo propuse, que hice un video y lo mandé, que pues escribiría un libro donde contaría yo mis vivencias, lo que veía, lo que sentía antes de la pandemia, lo que veía, lo que sentía durante la pandemia, lo que veía, las fallas de la humanidad, y lo que suponía que iba a pasar después de la pandemia. Por ejemplo, todo esto de celulares, computadores, todo va a quedar arrumado, porque llega la época de la ciencia celeste o ciencia telepática, que ya está en otros planetas. Bueno, doña Benedicta, agradecerle también por esto que nos comparte en cuanto a su pasión por la literatura y la escritura. Ha tenido un gran repertorio en cuanto a esta área, entonces más que nada felicitarla, y creo definitivamente que su merced es un orgullo para el municipio de Ubaque. Y quiero enviar un saludo muy especial al señor alcalde, a todos sus secretarios de despacho y colaboradores, secretarias, auxiliares, a todo mundo, a la señora personera, a nuestra comisaria de familia, al consejo municipal, a todas las juntas de acción comunal, y a todo mundo en general, a los campesinos allá que están echando asadón como yo lo hice. Muchas gracias, doctora. A su merced, doña Benedicta. La señorita que está aquí grabando, está filmando, se decía en un tiempo, sí,
Gracias y algún día, bueno, ojalá pudiéramos contar más hechos, porque pues me faltó lo de la historia porque fui novillera, me faltó otras cosas, pero en otra oportunidad lo haremos. Buenas tardes, señoras y señores, Dios los bendiga. Suerte. Saludo especial a la juventud, hombres y mujeres. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, doña Benedicta. Definitivamente para nosotros es un gran honor, es una gran alegría poderla tener acá en Saberes y Tradiciones Ubaquenses, y bueno, que sea de gran provecho esta entrevista para nuestros oyentes y nuestras oyentes. Los seguimos invitando a que nos sintonicen a través del canal de YouTube de Saberes y Tradiciones Ubaquenses y también a través del Facebook Live de la Alcaldía Municipal de Ubaque.